Convocamos al presidente comunal, a Mauro Gilabert, para hablar acerca de este compromiso al cual fue convocado a través del gobierno de la provincia, titulado Todas las chicas y todos los chicos en la escuela aprendiendo. Digamos que es un nuevo desafío para... porque sabemos que en la pandemia hubo una deserción muy grande a nivel educativo, ya sea primario o secundario. También muchos chicos no contaron con la facilidad de internet para poder realizar la labor educativa que se hacía únicamente de manera remota. Entonces es muy difícil y bueno, fueron muchos, sobre todo a nivel de educación media, ¿no? Los chicos que, hablo de chicos y chicas que han dejado la escuela, el colegio. Así que vamos a hablar de esto. También quiero conversar, ya que lo vamos a tener en el estudio, con Gilabert acerca de su opinión de cómo se está llevando a cabo la acción solidaria con respecto a los incendios en la provincia de Corrientes, el tema de la falta de respuesta del gobierno nacional, el compromiso de algunas provincias. Brasil ha prestado colaboración, ha mandado bomberos. No solo está afectando a la provincia de Corrientes, sino que he leído también que el fuego se está extendiendo en la provincia a la provincia de Misiones, y algo que tenemos que tener en claro, que los focos son intencionales, es decir, que estos incendios están producidos por la mano del hombre, algo que todavía no entendemos, que no somos dueños del mundo y del territorio, gente que quema los pastizales en las banquinas de sus campos, y con la sequía, con estos pastos secos, él arde y se extiende de manera muy rápida. Otra gente que se reúne a comer un asadito en un lugar descampado, que no apagan bien el fuego, y esto ocurre. El tema es que los esteros de Liberá, ustedes saben que es uno de los focos fundamentales con respecto al agua dulce en el mundo, creo que es el segundo, y se han quemado muchas hectáreas. Las especies autóctonas que están en ese lugar también han fallecido, y muchas salieron, como se han visto en muchos videos, escaparon de esta locura que se está viviendo. Y otra cosa que me gustaría también escuchar de parte del presidente comunal es su opinión acerca de cómo está actuando la oposición con respecto a todo lo que concierne al gobierno nacional, porque de mi parte no veo una respuesta concreta a nivel legislativo. Todos hablan en los medios de comunicación, se expresan en las redes sociales, pero no veo respuestas concretas. Así que interesante tenerlo al presidente comunal para uno poder preguntar y sacar dudas, y de eso se trata, ¿no? De afrontar las cosas y decir las cosas de manera objetiva, y de preguntar lo bueno y lo malo, porque para eso estamos, para ser objetivos, para no vendernos, para tratar de que todos se entiendan de que los medios de comunicación, nosotros los que estamos al frente de ellos, tenemos que tener conciencia de que somos el nexo entre el pueblo y los políticos, para poder sacarnos las dudas y ponernos en el lugar de la audiencia. Compartimos esta nota en nuestro programa. Mauro, ¿cómo estás? Hola Lili, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, gracias por esta nota, gracias por tu tiempo, y me gustaría que nos cuentes de qué se trata este compromiso que has tomado con vos y muchos presidentes comunales e intendentes con la provincia acerca de todas las chicas y todos los chicos aprendiendo en las escuelas. Bueno, es un convenio que se firma, ya se había firmado en el año 2019, después la pandemia no dejó transitar ese convenio de una forma normal porque se vino el cierre de las clases, y bueno, el gobernador hizo ahora una nueva convocatoria en la cual estuvimos presentes la semana pasada para la firma justamente del convenio en el Museo de la Constitución en Santa Fe, y bueno, se volvió a firmar nuevamente, donde
es una articulación entre la provincia, los municipios y las entidades educativas para que todos los chicos estén incluidos dentro de lo que siempre hablamos, del sistema educativo, que también el tema de la pandemia hizo que muchos chicos no puedan estar al nivel que otros. No puedan vincularse y una gran deserción también. Sí, y aparte de eso también cuando fuimos a lo virtual, muchos de ellos no tenían los medios, y no únicamente hoy en un celular, sino que la conectividad o los medios para poder continuar en un proceso, entre paréntesis, normal, ¿no? Bien, ¿y a grosso modo, de qué se trata? ¿Cómo es la puesta en práctica de este proyecto? Bueno, la provincia, los municipios por medio de la provincia accede a los datos de todas las instituciones educativas con todo el listado de alumnos, en el cual ahí se marca ya cuáles alumnos ya están teniendo alguna problemática, así que tienen que intervenir los equipos interdisciplinarios en una coordinación con las escuelas y tratar de ubicar dónde están esos chicos. Muchas veces termina pasando que hay personas que se van moviendo o mudando de una localidad a otra, entonces a veces están anotados en una escuela pero se mudaron del pueblo y no aparecen anotados en el lugar donde se mudaron, entonces en eso hay que hacer una articulación. Y también el cambio de lo que es la primaria a la secundaria, que bueno, que ahí hay la mayor deserción se da en ese rango, ¿no? Entonces, bueno, tratar de que los chicos puedan acceder, ver cuál es la problemática, por qué no pueden acceder, o bueno, es un trabajo de articulación. ¿Y cómo se desarrolla? O sea, la articulación desde la comuna de Humberto Primo con los diferentes establecimientos educativos de la localidad, ¿cómo lo van a poner en práctica? Bueno, nosotros en el 2019, cuando habíamos accedido a la información, ahora todavía no la tenemos, no nos han bajado la información, se firmó el convenio, pero todavía no tenemos los datos de los alumnos. Nosotros nos reunimos, hicimos una reunión en ese momento con las entidades educativas, y cada entidad educativa fuimos punteando quiénes eran los chicos o los alumnos que no estaban viniendo, y ahí surge todo esto que te estoy diciendo. Bueno, sí, este alumno lo teníamos en tal escuela, pero esa familia se mudó de la localidad, fueron en teoría a tal otra localidad. Bueno, ese seguimiento se hace con la escuela, que es un trabajo que ya vienen haciendo las escuelas, y cuando algún chico no va a clase, también ellos informan tanto al socioeducativo como al gabinete para que traten de intervenir, para ver cuál es la problemática y por qué ese chico no está accediendo a clases. Complejo, no es tan simple, ¿no? Sí, a ver, la provincia, los datos que dio la provincia, que en estos años, que yo no te los puedo corroborar, en este último año pasado bajó la deserción escolar. Yo no lo puedo corroborar, la verdad que no sé si es correcto o no, pero bueno, ellos tienen algún estudio y no sé qué parámetros toman para estudiarlo también, o qué lugares, si es en teoría es toda la provincia, pero no... El único parámetro que se puede tener en cuenta a través de corroborar cuál es el porcentaje es a través de las escuelas y de la cantidad de alumnos. Bueno, pero por eso te digo, o sea, no... Al inicio y al cierre del ciclo. Bueno, y también tenemos que tener en cuenta que no fueron años normales los que pasaron, entonces bueno, sí, los datos estadísticos... El pico más grande fue en el 2020, el primer año de pandemia, sí. Ahí fue terrible, ¿no? Sí. Porque ya en el 21 fue diferente, no hubo, digamos, tanto tiempo de clases de manera remota, o sea que fue diferente. Sí, es correcto eso. A ver, por eso te digo, no es muy difícil de medirlo, pero bueno, en los datos estadísticos que ellos mostraron, aumentó en un punto porcentual la concurrencia a clase, exacto. Bien, sí. El tema del inicio del ciclo lectivo es el próximo 2. La comuna se reunió ya con los diferentes establecimientos educativos. No, estamos esperando que inicien las clases. Bueno, esperemos que inicien, porque todos los años tenemos... Sí, no hubo una propuesta desde el gobierno, ¿no? Seguramente va a haber algún paro, así que bueno, la idea es que comiencen las clases y después nos vamos a reunir. Se están haciendo las transferencias de FAE, por ejemplo, en estos momentos.
que ya vienen de las semanas pasadas. Bueno, quedan un par de instituciones todavía que... ¿Eso se entregó el año pasado de manera normal, el FAE? No, FAE es lo que nosotros imputábamos normalmente a lo que era el colectivo y los gastos de las escuelas. Como no estuvo lo del colectivo, nosotros acordamos con las instituciones educativas, o sea, esos gastos no estuvieron por la pandemia, entonces acordamos con las instituciones educativas que se iba a repartir ese dinero, bueno, que es 100.000 pesos por institución, así que son 13 instituciones que reciben esos 100.000 pesos. Lo que se repartió el año pasado, que falta una cuota, es Fondo de Financiamiento Educativo, que normalmente se hace todos los años, y el año anterior nosotros lo habíamos destinado a obra. El primer año de pandemia, el 2020, lo habíamos destinado a las obras en las instituciones educativas. El año pasado sí se repartió en forma normal, y bueno, y queda todavía una cuota que bueno, que ahí hay unos temas que estamos viendo justamente con las escuelas, de qué forma repartirla, porque por ahí hemos tenido algunas quejas de la forma de la repartición. Sí. En algunos reciben más, otros reciben menos, por una cuestión de matrícula, por una cuestión de los edificios. Y bueno, entonces lo que nosotros planteamos... ¿Qué en cuenta para el porcentaje que se designa a cada establecimiento educativo? Mira, cuando nosotros iniciamos la gestión en el primer año, lo que hicimos fue un cambio. Antes se presentaban proyectos y se destinaba ese fondo a una o dos instituciones en el año a quien presentaba los proyectos. Nosotros, en ese sentido, hicimos un cambio de repartirle a todas las instituciones por una cuestión de que eso nos parecía más justo, más correcto, pero con una escala, o sea, depende de la cantidad de matrícula, depende... Bueno, ese fue un trabajo que se hizo en ese momento, incluso con varios de los docentes, de los directores, y se fue repartiendo de ese modo. El año pasado hubo un cuestionamiento sobre eso, entonces, bueno, yo los volví a reunir y le digo, bueno, nosotros no tenemos problema de qué forma repartir el dinero. Díganos ustedes de qué forma es la mejor para todos. Bueno, eso se generó un debate y demás, no se llegó a nada, así que se siguió repartiendo las cuotas restantes de esa forma y quedó una más que justamente necesitamos definir cómo hacerlo, que es la reunión que estábamos hablando, y cómo hacemos en lo que se va a depositar en este año, en lo que la provincia va a depositar en este año, cómo repartimos ese dinero. Así que bueno, tenemos que acordarlo con ellos, de qué forma se va a realizar, y bueno, y para nosotros es lo que te digo, es lo mismo. El importe va a ser, el importe de fondo de financiamiento va a ser el mismo que el año pasado, no hay actualización porque no se aprobó el presupuesto, o sea que por el momento vendría a ser el mismo importe del año pasado, sin actualización. Pero con la inflación que hubo, el dinero hoy no... Sí. Sería menos de la mitad lo que va a rendir. Y lo que... Bueno, con todo lo que no se aprobó el presupuesto viene pasando lo mismo, ¿no? Con horas menores, con todos los planes de gobierno termina siendo el mismo tema. Mauro, ¿qué opinión te merece la situación que está viviendo la provincia de Corrientes y la respuesta del gobierno nacional y de la oposición? Porque acá creo que se equilibra la balanza con respecto al silencio de la oposición. Porque hablo de silencio con respecto a las medidas, porque en los medios de comunicación y en las redes sociales todos hablan muy bien, todos se prestan, pero cuando llega el momento de actuar, la oposición no existe. Es lo que se ve, es lo que se comenta y es lo que, digamos, no hace falta ser tan inteligente para darse cuenta, ¿no? Sí, bueno, lo que está pasando, Lili, es una catástrofe. Lo que viene pasando con los incendios, no únicamente en lo de Corrientes, lo vivimos el año pasado en Córdoba, en la Patagonia misma. Internacionalmente se van dando diferentes casos también. Bueno, ha pasado lo de Australia el año pasado. Bueno, hoy lo que yo di, perdón, con respecto a lo de Corrientes, es que está comprobado que es intencional, no es catastrófico. No, pero bueno, pero el resultado te estoy diciendo que es una catástrofe, o sea, sí, bueno, sí, no te estoy hablando de, o sea, cuando te digo que... De cómo se generó. Sí, mira, y el otro día justamente había una nota, yéndonos de lo de Corrientes, después te cierro lo otro, que ha pasado en Laguna Paiva, me parece, donde hay unos eucaliptales, que también los han prendido fuego en teoría intencional, en unos 15 focos. Bueno, eso
a veces es ilógico y hay cosas que no entendemos realmente. Generar un daño de esta manera, de esta magnitud, y que no, esto hoy termina siendo muy difícil de controlar en lo que es Corrientes, y incluso mismo las unidades que han salido de Rafaela no iban a Corrientes, sino que ya iban a Misiones. Claro, lo comenté cuando presenté esta nota, que ya, ya se trasladó a Misiones el fuego. Pero bueno, es una situación muy compleja. En cuanto a lo político, yo creo que la oposición está activa en un montón de temas. Lo que viene pasando justamente con la política en sí es que hoy hay una discusión de decir, bueno, a ver, si el gobierno nacional prestó apoyo o no, el gobierno provincial de Corrientes no lo pidió. Bueno, yo creo que todo eso termina siendo chicanas que no suman en nada. De cuando hablamos un poco de todo este inconveniente de un color político o el otro, se generan estas cosas. Y en realidad el que siempre termina perjudicado es la gente, y en este caso no únicamente la gente, el medio ambiente, la fauna, es muy grande el daño que se genera. Sí, nadie toma conciencia de eso, ¿no? O a nadie le importa, porque yo creo que sí, Lili, hay una conciencia sobre eso. El problema es que tiene tal magnitud que hoy hay medios tratando de ayudar de todos lados del país, incluso Brasil está ayudando también, o con las campañas solidarias, que después podemos estar de acuerdo o no, pero más allá de eso es una cuestión que es grave. Las 4 campañas solidarias que se llevaron a cabo, que han recaudado cifras millonarias, ninguna de las 4 pertenece a ningún estrato del gobierno. No, porque el gobierno no está para hacer campañas solidarias. Hablo de gobierno en todo, Mauro, no hay respuesta de ninguna parte. Sí, a ver, pero no, hay una cuestión, Lili. A ver, todo lo que es el sistema de bomberos, y nosotros lo vemos con nuestros bomberos aquí, más allá que en estos momentos o se ha atrasado en algún momento los aportes, el Estado nacional y provincial aporta un buen dinero a los bomberos. O sea, y hoy se termina pasando que, bueno, como esta es una situación que es una situación grave, se dice, bueno, el gobierno nacional o el gobierno provincial o los gobiernos en sí no están. Y en realidad sí están. El tema es que hoy la política está tan desprestigiada, o los gobernantes están tan desprestigiados, que terminan siendo siempre los responsables de estas cosas. En realidad yo creo que los gobiernos estuvieron. El problema es que hoy controlar esto es muy difícil. Después con respecto a las campañas solidarias, el gobierno no hace campañas solidarias, el gobierno hace aportes económicos millonarios también, porque si hablamos, por ejemplo, a ver, pongamos en eje la campaña de Santi Maratella, 100 millones de pesos, más allá de que, por eso te decía, más allá de que estemos de acuerdo o no en las formas, y que este tipo de campañas nadie tiene que rendir cuenta de ese dinero. O sea, este chico no tiene que rendir cuenta de ese dinero. Él dice, bueno, a ver, compramos 6 camionetas. En realidad, está bien, se compran 6 camionetas, pero en realidad necesitas otra cosa. O sea, la gente ha aportado un montón de dinero que no termina siendo un impacto. ¿Se entiende lo que digo? Porque los números son muchísimo más grandes para este tipo de cosas. Es eso lo que quiero que se entienda. Y los gobiernos sí tienen que rendir cuenta. En cambio, las campañas estas que se generan, no sabemos a dónde va el dinero. Ni el dinero ni las cosas que se juntan. Ojalá lleguen a los lugares que tienen que llegar. Pero ya lo vivimos en Malvinas. O sea, cuando las personas mandaban dinero, oro y... Bueno, lo de Santi Maratella yo creo que está a la vista, que el chico no sea... O sea, las campañas que ha hecho con el fin que han tenido, el tema de la compra de semejantes medicamentos que para salvarle la vida a los chicos, me parece que es incuestionable. No, está bien, a ver... Que la sociedad misma, Mauro, estamos hablando de una catástrofe. Entonces, los aportes normales que hagan los gobiernos nacional, el gobierno nacional y las provinciales, perfecto. Pero estamos viviendo una situación que no es afín ni común
al curso normal de los aportes que tiene. No, pero eso está claro. El gobierno. Eso está claro, y me Lili. parece que Pero aparte, nosotros estamos hablando con la mitad de la información porque no estamos en el tema. O sea, estamos viendo lo que dicen los medios, lo que dicen las redes y no tenemos la información de todo. A ver, lo que está pasando es, ya te lo dije antes, no hay duda que es una catástrofe. Ahora, en los lugares de primer mundo, que pasó lo mismo, con muchas más hectáreas quemadas también, tampoco lo pudieron parar, y son de primer mundo. O sea, hay que entender la situación y la magnitud de esto. Ahora, yo lo que quiero que quede claro, con la opinión que te digo sobre las campañas, que hay que tener cuidado es dónde van las cosas y de qué manera. Por eso, muchas veces con todo esto salimos a hacer campañas de donación, y después no sabemos dónde terminan las cosas. ¿Se entiende lo que voy? Y que hay que tener cuidado con eso. Sí, yo creo que la gente que hizo su aporte con respecto a esta campaña, que en menos de 24 horas se ha recaudado la cantidad de dinero, casi 100 millones, lo hizo por la confianza que este chico dio a través de la muestra de sus diferentes campañas, valga la redundancia. Está claro eso, pero está bien. Pero el objetivo está bien, Lili. No te digo que no, el objetivo está bien. Ahora, hay muchos fondos. Vamos a cuestionar esto, puedo cuestionar también que hay mucha cantidad de dinero de los gobiernos que tampoco se sabe dónde va. No, pero está claro eso, Lili, pero ni hablar que sí. Tienen la obligación Lili, eso está claro. Cuentas porque son empleados nuestros. Eso está claro. Es lo que los políticos todavía no entendieron. No. Están donde están porque la gente los votó. La diferencia del sistema político con lo privado es justamente eso, que hay gente que no tiene que rendir cuenta en lo privado, pero bueno, a ver, yo calculé que te estoy haciendo el número ese, de 100 millones de pesos, que es un montón de dinero, pero con la magnitud que tiene esto, colabora en algo que es mínimo, pero colabora, como vos decís, pero los gobiernos están poniendo mucha más plata también, o sea, en ese sentido. ¿Por qué nadie lo dice? Porque normalmente se hace, Lili, lo terminan poniendo, el dinero se termina poniendo para este tipo de cosas. O sea, no es que no está, es lo que te decía antes, los bomberos reciben dinero todos los meses. Sí, eso ya lo sabemos. Bueno, vos sabés, a ver, pero cuando los bomberos, por ejemplo, especial de la localidad, cuando los bomberos de la localidad compran una autobomba, vale muchísimo dinero, o sea, no. Y es más, cuando compran una camioneta también, va todo el equipamiento por ejemplo, las de ataque rápido que tienen que equiparla toda para cosas. No es únicamente pero eso. Lo sabemos, Mauro. Bueno, pero por eso te estoy diciendo, es la magnitud, eso es lo que te digo. Más allá de que el gobierno cumpla con sus aportes que tiene que hacer para todos los bomberos voluntarios de todo el país. Estamos viviendo una situación especial, dramática, y me parece que todo el gobierno, no solamente el gobierno nacional, sino toda la gente que pertenece al staff del gobierno, legisladores, tendrían que estar, disculpame la expresión, culo para arriba, moviendo cielo y tierra para salvar a esta provincia y que el fuego no se extienda más. Bueno, porque sí, pero a ver, estamos en juego nuestra vida, nuestra salud. Esto se ha planteado en la legislatura, está planteado, a ver, no es que no se ha planteado, yo no lo he visto y he visto, como vos me decís, no únicamente de la oposición, también del oficialismo hablar sobre este tema. También, a ver, yo te pregunto, ¿qué podría hacer la oposición sobre este tema? No sé, Rodríguez Larreta ayer, por ejemplo, perdón, hoy es lunes cuando estamos haciendo esta nota, ayer estuvo en Corrientes. ¿Quién más estuvo? Sí, estuvo Bernie, pero bueno, pero eso porque le están mandando brigadistas de sus lugares. Le están mandando brigadistas, porque si no Bernie, el ministro de Seguridad de la bonaerense, no tendría que ir a hacer a Corrientes. Larreta tampoco. Bueno, Larreta tampoco tendría que ir. Ahora, ¿por qué están yendo? ¿Por qué no tendrían que ir? Porque él no, porque vos, si me hablas de un legislador todavía, porque legisla para todo el país, pero Larreta es el jefe de gobierno de la ciudad. Sí. Bueno, pero él se tiene que encargar de la ciudad, no de Corrientes. Que le dé una mano, como están haciendo con los brigadistas, está bien. Tengo otra mirada. Es la solidaridad hacia el otro. Está bien, pero bueno, están siendo solidarios, están mandándole sus brigadistas para allá. Sí, son otras miradas. Está bueno esto, ¿no? El hecho es que desespera. Sí, seguro, sí. Ver cómo se está destruyendo una provincia
Y hablo no solo de la parte económica. Pero Lili, pasó en Córdoba. Hablo del desastre ambiental. Lili, pasó en Córdoba, pasa todos los años en Córdoba, o sea, no nos tenemos que asustar. En Corrientes no pasó con esta magnitud, pero en Córdoba lo tenemos continuamente. Todos los años tenemos esta problemática en Córdoba. Todos los años tenemos esta problemática. A nivel mundial que tienen los esteros de Liberá, ¿no? Está bien, sí, pero todos son importantes. Si se nos prende fuego, a ver, por eso te traigo a colación lo de nuestra, que está cerquita acá, en Paiva. Sí, yo veo como que hay un abandono total, por lo que uno lee y leo todos los medios de comunicación que tienen, digamos, ideologías que pertenecen al oficialismo, a la oposición, los que son neutrales, y es como que noto, tienen otras miradas y se expresan de otra manera, pero hay que aprender a leer entre líneas, es como que noto ese desfasaje de solidaridad, de preocupación. No, yo creo que no, toda la población está preocupada. Sí, y toda la población, sí. Bueno, estamos, por ejemplo, en contacto con los bomberos, ellos están alerta por si los llaman también. Bueno, ha salido la brigada forestal de Rafaela justamente, pero de todas las personas están preocupadas por esta situación. Ahora, lo que yo pongo en eje, y por eso te digo, es que todos los años nos pasa en otros lugares también, no es únicamente lo de Corrientes. Hay que tener en cuenta eso, y lo que sí, tal vez, ahí sí te puedo dar la razón en eso, es que la inversión en infraestructura más grande para este tipo de catástrofes no la tenemos en el país. Eso sí es una realidad. No tenemos que esperar que sucedan los hechos, sino que tenemos que hacer eso es para una realidad. evitarlos. Eso es una realidad. Mauro, me estabas comentando, un cambio totalmente de tema, este curso que se va a realizar en estos días aquí en la comuna, no sé si lo hablamos con vos o tenemos que invitar a alguien más, con respecto al museo virtual. Se va a realizar en la Sociedad Italiana el día miércoles y jueves. Son 2 talleres de 19 a las 19 horas el miércoles y a las 19 horas el día jueves. Bueno, viene la gente de Patrimonio en Red, que son de Rosarios, y justamente vamos a charlar un poco sobre nuestra realidad, de nuestro pueblo en sí, con lo que es museo, con lo que es muestras, la idea es abierto a todo el público para incluso generar un debate, generar ideas, generar propuestas, así que está toda la población que le interese invitada para el miércoles en principio a las 19 horas, y bueno, un hablando... taller que tiene como eje fundamental ¿qué? Bueno, en parte lo que es hablar de lo que es museo. O sea, lo que estos chicos trabajan es patrimonio en red, que adentro de patrimonio en red está lo de museo, que es lo que nos interesa a nosotros, empezar a generar un poco de movimiento después de la pandemia, y un poco a ver la forma, que nosotros no tenemos un lugar físico, que se ha hablado muchísimas veces con Luis Polo, que él tiene muchos años de historia de la localidad. No. Y Qué bueno, pena no tener un museo físico, ¿no? Sí, bueno, el museo en sí en papeles está creado, y lo que se fue haciendo fueron muestras en diferentes lugares. Lo interesante es que desde hace años que se necesita aquí en Humberto, y que lo tienen localidades mucho más chicas que la nuestra, y desde hace mucho tiempo, y bueno, creo que no se le puso la mirada objetiva en esto, tener un edificio y recibir, como se recibe en todas partes, contingente, que esto lleva al circuito histórico del pueblo también. Correcto, ¿no? Sí. Bueno, es justamente eso. Vos me decís hoy, hay un lugar físico, está la Casa Perón, en la cual se hicieron algunas muestras también y demás. La última muestra de Faule se realizó ahí. Y bueno, pero si vos me decís, hay un lugar físico donde esté como un museo normal físico, no lo tenemos. Por ejemplo, la muestra de fotografía que se había hecho de Lulín se hizo que fue la donación de la familia también, de todas sus cosas, se hizo en la biblioteca y después se guardó también, pero bueno,
está justamente eso, están diferentes cosas guardadas en diferentes lugares. También hay que tener en cuenta que cada institución tiene su historia y en algunos lugares ellos también tienen parte de lo que es la historia de cada institución. Pero bueno, un poco esta gente trabaja eso, conoce de esto, así que bueno, estamos haciendo la convocatoria, vuelvo a repetir, para el miércoles a las 19 horas y el jueves a las 19 horas en la Sociedad Italiana. Gracias por la visita. Gracias, Lili. Gracias. Bueno, llegamos al final, espero que les haya gustado. Acá estamos, como siempre, en la lucha. Bueno, vamos a ver si esta semana podemos hablar con los directivos de los diferentes niveles educativos y establecimientos, educativos de la localidad, porque hace 15 días que estamos tratando de reunirnos para entrevistarlos, para ver cómo va a comenzar el ciclo lectivo, pero bueno, hasta la semana pasada no había novedades, no había nada concreto desde el Ministerio de Educación, entonces los directivos de los diferentes niveles educativos de la localidad han respondido lo mismo. No tenemos nada en concreto y si no tenemos directivas que bajan desde el Ministerio de Educación, no podemos explicar y no podemos hacer nada. Así que el 17 ya todo el mundo se hizo cargo de sus lugares de trabajo, de sus puestos en el Ministerio de Educación, así que estarán elaborando a full, porque el próximo 2 de marzo comienzan